buscando un servicio de lavandería? Master Clean es tu mejor opción. Aprovecha nuestros increíbles precios y promociones. Todos los martes, el kilo de ropa a solo 10 pesos. Tenemos servicio de planchado, lavamos cobertores, edredones individuales, matrimoniales y king. Estamos ubicados en Carretera Tuxtla-San Fernando, número 1135-C. Contáctanos al 61 52 96. Master Clean, tu mejor opción. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan una excelente tarde de viernes. Ya es viernes otra vez. Sean bienvenidos a esto que es El Zorro que Enseña. El día de hoy, Mr. Black nuevamente está aquí puestísimo. Ya lo están viendo a él todo glorioso y hermoso, porque no lo pudieron ver el miércoles de complemento. Como debe de ser. Como debe ser. Y bueno, doy la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, que están ya ansiosos de hablar con nosotros. Doy la bienvenida a la doctora Carlota Amalia Bertoni Hunda. Doctora, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Alex. Y al doctor Oscar Cruz Pérez. Gracias, de verdad, gracias. Sé que son momentos en que la agenda está llena. Doctor, gracias. Gracias por atendernos. Gracias por invitarnos. Y bueno, vamos a arrancar, vamos a hablar un poco de nuestros invitados. La doctora Carlota es maestra doctora en ciencias de la educación, porque hoy vamos a hablar de educación, vamos a hablar de los retos que tiene nuestro país gracias a la pandemia, ¿no? En este específico rubro, la educación. Hace unos momentos fuera del aire la doctora nos hacía ese énfasis en cuanto a la educación, este sesgo que nos está marcando la pandemia, y que es un tema muy importante y coyuntural para muchas cosas. Y bueno, tenemos también la presencia del doctor Oscar Cruz Pérez, psicólogo, doctor en ciencias sociales y humanísticas. Debo reconocer, doctores, gracias, doctores de la UNICACH y la doctora de la UNACH. Entonces, para que no se peleen, porque solo habíamos tenido gente de la UNACH, no, también tenemos gente de la UNICACH. Son dos espacios muy bonitos aquí en el estado de Chiapas. Y bueno, pues arranquemos, Mr. Black. Así es, Alexander. Muy buenas tardes a nuestros doctores, estimados doctores, nuestros invitados de hoy. Y también muy buenas tardes a nuestro querido auditorio. Pues sí, nos encontramos ante un tema prioritario en estos momentos, que es el análisis, al menos en una perspectiva tal vez general por los tiempos que tenemos, sobre los retos que vienen con respecto a la educación y su institución, que es la escuela mexicana, ante los tiempos del COVID-19, ¿no? de la pandemia. Entonces, enfoquémonos en ello y aterricemos. Doctor, pues muchas gracias nuevamente y comenzamos con usted. Doctor, ¿cuál es el pronóstico o el panorama a la cual se está enfrentando la escuela mexicana? ¿Podemos hablar realmente de que existe una escuela mexicana en tiempos de pandemia? Buenas tardes a tu público, buenas tardes a mi amiga Carlota, gracias por la invitación. Estamos por el COVID en una desafortunada situación. La escuela que conocíamos antes de la pandemia me parece que ya no existe, ¿no? No tenemos escuela como la conocíamos. Ahora pareciera que cada espacio de la familia, cada espacio
¿no?, del seno familiar se ha convertido como el espacio, ¿no?, de la escuela, como un microespacio de la escuela. ¿Por qué digo que no tenemos escuela? Porque la escuela no solamente implica ir a aprender los contenidos escolares, ¿no?, las matemáticas, el verbo, el español, la física. La escuela es un espacio de interacción, un espacio de socialización, donde los encuentros se dan cara a cara, ¿no?, y en ese encuentro se van construyendo subjetividades, expectativas, formas de relación. En la escuela hay una relación permanente con la alteridad, con el otro distinto a mí, que es necesario incorporar ciertas pautas de comportamiento, ciertas actitudes, ¿no?, que nos permita ir viviendo y conviviendo en el espacio áulico, en el espacio escolar, ¿no? O sea que la escuela no es solo para enseñar estos contenidos escolares, es para la construcción de individuos, de sujetos sociales, que en este momento de la pandemia es imposible pensar en ello, ¿no? En la escuela se escucha la algarabía de los niños, ¿no?, el coraje de los maestros, ¿no?, la relación de los padres y de las madres, ¿no?, que en este momento no aparece, ¿no? Por eso creo que no existe la escuela como la conocemos. Por cierto, hay una preocupación hemos leído muchas reflexiones sobre el uso de la tecnología, de la dificultad que tenemos algunos que no nos hemos familiarizado con los programas, las aplicaciones. Sin embargo, también es pensar sobre la familia. ¿Qué está pasando con la familia en este momento? Pareciera que a los padres y a los hermanos mayores se le ha desplazado esta función, ¿no?, que tenía la escuela, ¿no? La escuela de transmitir, construir los aprendizajes de los niños, ¿no? Sin embargo, la familia, yo pienso, los padres, ¿no?, que es imposible hacerse responsable de ello. ¿Por qué es imposible? Primero, porque no están formados para ello, ¿no? Si nosotros los maestros que hemos leído algo sobre la pedagogía, sobre estrategias didácticas, no sé, maneras de motivar, de incidir en la conciencia de los niños, de las niñas, nos cuesta, ¿no?, incluso los que estamos trabajando en la educación superior, nos cuesta motivar a nuestros alumnos a hacer que se interesen por la ciencia, ¿no?, por el análisis, por una actitud crítica de la realidad, ¿no? Imagínate los padres, cuando pensemos en Chiapas, ¿no?, muchísimos padres analfabetos, ¿no?, que no saben leer y escribir. ¿Cómo puede ser, ¿no? Me parece que la familia, ¿no?, es un espacio, ¿no?, donde la función de la familia es dar seguridad, ¿no? Seguridad a los niños, a las nuevas generaciones, ¿no? Seguridad de que el niño, ¿no?, va a comer, de que el niño se va a vestir, de que la niña va a ser querida, va a ser amada, va a ser respetada, ¿no?, que nada malo les va a pasar, ¿no?, que se puedan desarrollar con la mayor armonía posible. Esa es la función de la familia, ¿no? O sea, que los niños tengan la certeza y la seguridad de que en el hogar pueden vivir y convivir de mejor manera, ¿no? Me parece que es la función, y ante esto, pues los niños y las niñas aprenden, ¿no?, ciertos valores, ciertos hábitos que les permiten vivir y convivir en este mundo, ¿no?, que por supuesto lo llevan a la escuela, y eso se vive, ¿no?, y se convive en la escuela, ¿no? En ese sentido, ¿no?, ahora con la pandemia, ¿no?, le estamos delegando toda esa función
¿no?, escolar a las familias, que me parece que es muy difícil que la puedan atender, ¿no? Por eso digo que hay que pensar en la familia, ¿no? La angustia, ¿no?, que genera, ¿no?, el no poder ayudar a los niños, ¿no?, porque en la casa se hace otras cosas, ¿no?, hay otras actividades, otros compromisos, ¿no?, y no necesariamente que tenga que ver con los contenidos escolares, ¿no? Bajo esta lógica, me parece que ese desplazamiento que se le hace, ¿no?, de la escuela a la familia, tenemos que repensarla mejor, ¿no? Y no debemos de generar culpa, ¿no?, en los padres, en las madres, por no cumplir esa función, ¿no? Cotidianamente uno se encuentra con los padres y con las madres, ¿y qué vamos a hacer? El maestro no nos dice, la maestra no nos dice qué vamos a hacer, cómo vamos a encarar esto. Bueno, esto sumado, ¿no?, a toda la dificultad que tiene la gente, que tiene la población, pensemos en Chiapas, ¿no?, de acceder a la tecnología. Bueno, platicábamos antes de entrar al aire, hay comunidades enteras en Chiapas que no tienen luz eléctrica, ¿no?, que no tienen un televisor. ¿Cómo le van a hacer? No hay manera, ¿no? Creo que tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? Y ya le doy la palabra a la doctora Carlota para que sigamos dialogando y ya luego podemos seguir en este. Sí, doctora, la escuchamos. Doctora, ¿cuál sería entonces su diagnóstico? Bueno, mire, es que Óscar ha tocado diferentes aristas, diferentes, digamos, caminos de reflexión, como que tocó muchos, ¿no? Yo voy a tratar de profundizar un poco más en cuestiones de lo que él está diciendo. Hay algunas cuestiones en las que yo digamos, no estaría tanto completamente de acuerdo con él, pero eso tiene que ver con la perspectiva con la que uno está, pues, analizando las cosas, ¿no? Y más que la perspectiva, yo creo que es el enfoque, o sea, cómo uno recorta las cosas. Yo creo que la escuela es una institución moderna, y ahí estaríamos de acuerdo con Óscar, porque hemos platicado muchas veces sobre esto, y a mí me parece que es una institución moderna que tiene ciertas características, que ha sido muy estudiada desde diferentes miradas, ¿sí? Y me parece a mí que sigue siendo una institución moderna. O sea, a mí me parece que lo que está tratando o lo que está pasando en este momento, pues es como un cambiar de forma, pero digamos las estructuras siguen permaneciendo para mí, desde como yo lo veo. A mí me parece que están y van a aparecer también algunas resistencias y que están vinculadas a otros aspectos de la vida escolar, por ejemplo, el sindicato, por ejemplo, qué va a pasar con los maestros, esa forma de vida, esa forma de trabajo, ¿sí? Que está implicando muchos cambios, pero que además pensar en una escuela, como decían, híbrida, que la Secretaría de Educación ya rechazó esta idea del modelo híbrido, o una escuela en línea, como decían, ¿sí? También va a implicar otras dinámicas para los profesores y también las formas de contratación, y se van a meter en juego los salarios y una serie de cosas. Yo no creo que lleguemos a una cuestión así. A mí me parece que lo que sí está pasando en este momento es que se han agudizado los autoritarismos. O sea, que hay una idea como un panóptico simbólico, ya no como lo describía Foucault en su libro Vigilar y Castigar sobre las cárceles, sino un tipo de panóptico en el que se está vigilando a los profesores y también a los padres de familia. Y como bien decía Óscar, aquí también puede aparecer esta cuestión de estar como buscando culpable que las cosas no funcionen, y qué tan culpables se van a sentir los padres de familia en ese sentido. Y yo ahí me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar con los padres de familia? O sea, se neurotiza mucho más
la cuestión. Yo la veo en casa con mis nietas en este momento que están en preescolar y que también quieren darles clases en línea, que se me hace, o sea, no lo concibo. En esta edad en donde uno está socializando la vida cultural, la vida afectiva, las formas de ser de con quienes convivimos, de la convivencia humana, está muy complicado. ¿Cómo sería pues esa forma de sentir, esa forma de relacionarnos con el otro sin tocarlo, sin mirarlo directamente, sin estar el cara a cara? A mí me parece que se entran en juego muchas cosas y que sí tendríamos que buscar otros espacios en donde, si fuera así, digo yo, donde no nada más vamos a tener este cara a cara con la familia y además estar encerrados porque no podemos vernos también con los amigos, sino tendríamos que buscar otros espacios que desde niños, como es el papel del preescolar, por ejemplo, empiecen a estar en contacto con sus iguales, los que están de la misma edad y son de las mismas generaciones, ¿no? Bueno, en ese sentido, a mí me parece que la escuela no va a tener, digamos, en términos estructurales, déjenme encontrar aquí está, en términos estructurales va a seguir persistiendo esta práctica autoritaria en donde justamente el maestro es el que tiene el poder y es el que puede decir quién es exitoso y quién no es exitoso, quién pasa y quién no pasa, ¿no? Y como bien decía Oscar, ¿qué pasa con las subjetividades, con esas interacciones en donde se juega en actos la totalidad de la vida humana y las formas de convivencia humana? Ese es, digamos, por una parte. Yo creo también que tendríamos que hacer una diferencia entre, por lo que comentabas hace un momento, entre escuela y educación, ¿sí? Si bien la escuela se ha convertido en una institución donde se formalizan procesos educativos, me parece que la educación es mucho más que esos procesos formales o que tienen como deber ser o ciertas intencionalidades que no forzosamente son lo que son, ¿sí? Sino que en la escuela también hay violencia, en la casa también hay violencia. Yo estoy recordando ahora a Julieta Valentina, una pedagoga que ella misma dice: yo soy pedagoga al cubo, porque es licenciada, maestra y doctora en pedagogía. Y ella me decía, bueno, Carlota, ¿quién te dice a ti que la escuela educa? ¿Quién te dice a ti que la escuela está formando, no? La escuela te enseña algunas cosas, ¿no? Pero la escuela te está educando. O sea, realmente, si nosotros pensamos la educación en ese sentido durkheimiano, ¿sí? Que es ese proceso de transmisión de la cultura, ¿no? De una cultura de una generación más joven a otra. Yo creo que si nosotros nos centramos en esta cuestión de la educación que se da en la escuela, o sea, la educación formal, como le llaman algunos, pues tendría algunos cambios, pero yo creo también, por esto que estaba también comentando Oscar, por esta cuestión de la desigualdad social, si nosotros nos quedamos con una escuela virtual, la desigualdad social crecería terriblemente, ¿sí? Y sobre todo si pensamos que la escuela ha sido una institución que se ha considerado como un factor de movilidad social, como algo que impulsa la movilidad social. Por lo tanto, a mí me parece que la escuela, en ese sentido, si es virtual, agudizaría las desigualdades sociales porque no todo mundo podría acceder, ¿sí?, a las redes, ni todo mundo tiene el equipo para poder acceder a redes. Así Andrés Manuel López Obrador esté diciendo: voy a traer para que todo mundo tenga internet, digamos, habría que valorarlo, habría que pensarlo, porque yo recuerdo hace como 15 o 20 años leía un artículo de unos autores brasileños, ¿sí?, donde decían que también la tecnología contamina el mundo, ¿sí? Y que si todo mundo tuviéramos la tecnología, todo mundo, nos acabaríamos la energía del mundo en, ¿qué les puedo decir? Decían ellos en 8 años, ¿no? O en 18 años, una cosa así. Entonces, esto tiene consecuencias y a mí me parece, y yo estoy de acuerdo con Anthony Giddens cuando dice que la modernidad
o esta idea de progreso que se ha impulsado mucho desde la idea de escuela, ¿sí? Tiene ciertos límites, ¿sí? Y esto podría implicar, bueno, ¿qué va a pasar con la vida humana? ¿Sí? Si llegamos a contaminaciones tan extremas. Bueno, podría yo comentar otras cosas, pero también lo voy a dejar ahí. Y lo voy a dejar porque sé que después hablo mucho y voy a dejar que ustedes opinen. No, doctora, no pasa nada. Nos dice Irma Pérez Luna, la educación un derecho humano fundamental, representa de mejor la situación de la pandemia, gracias a los invitados, excelentes académicos, gracias. Dice Jesús Ocaña Zúñiga, saludos a Óscar y Carlota, abrazos a ambos. Saludos a Jesús. Nos está viendo la gente. Nos dice Iván Zúñiga, buenas noches. Un gran reto para la familia y la escuela mexicana. Todo indica que buscan deshumanizarnos. Me imagino que por este comentario que hace, doctora, sobre el contacto, sobre el afecto, y como bien dice el doctor Óscar, es una situación humana la escuela, más allá del intercambio académico, del yo vengo a aprender y venimos a interactuar, que ese es donde se da la verdadera educación, en este intercambio, pero físico. Generalmente he tenido la oportunidad de sufrir con muchos compañeros el acto de, es que no entendí lo que me dijo, es que es así, mira, ya me quedó más claro, ¿no? La práctica, pero la práctica realmente visual, el hacer, nos ha llevado a comprender mejor. Hay líneas educativas que el contacto tiene que ser ahí, que el trabajo tiene que ser presencial, pero habrán algunas que podrán mitigar este aspecto de lo físico. Pero insisto en resaltar este aspecto, la situación de afecto mutuo es interesante, es parte de la docencia. Hay muchas ramas de la docencia que se procuran mucho en el ser, en el sentir y el accionar del estudiante y del docente hacia el estudiante. Mr. Black, te veo con ganas de hablar. Dinos. ¿Quién quiere hablar? Para seguir profundizando en la conversación. Venga. Tendría un par de preguntas. Doctora, ¿habla usted necesariamente del proceso de autoritarismo? Incluso menciona esta gran figura de Michel Foucault, el panóptico, ¿no? ¿Cuáles serían los factores reales de poder que están involucrados en este nuevo proceso educativo? Y segundo, ¿cuáles serían los retos políticos que enfrenta un debido proceso educativo ante la pandemia en México? Bueno, yo antes a mí me gustaría aclarar una cuestión. A mí me parece que no es que haya un proceso de deshumanización, ¿sí? A mí me parece que hay otra forma de ser humano, lo que podría generarse y lo que se ha estado generando, porque justamente el ser humano es un ser histórico que puede construir su forma de convivencia humana, que puede reinventarla y volverla a reinventar, ¿sí? Yo creo que lo que sí puede pasar con esto es que esa capacidad de reinvención no es que se vaya a acabar, pero sí se puede disminuir. O sea, inventar implicaría entonces pensar nuestra realidad en un sentido crítico, y yo diría pensar la realidad con un sentido, con un pensamiento científico, que me parece a mí, y regresando a la escuela, me parece a mí que no estamos formando a los estudiantes ni de preescolar, ni de primaria, ni de secundaria, ni de preparatoria con un pensamiento científico. Me parece a mí que todavía tenemos un pensamiento muy mítico, muy mitológico, ¿sí? Con una lógica muy judio-cristiana, y uno a veces cuando platica con los profesores, uno los escucha y no hay un proceso de reflexión, de argumentación, de sustentar lo que uno dice, y entonces uno se cree los chismes y luego se personaliza y uno vive de esa manera. Es algo que pasa en las escuelas y que pasa en todas partes. Esa es una de las cuestiones. La otra de las cuestiones es que
Ciertamente el estar cara a cara permiten otro tipo de interacción, pero me parece que la explicación que estaba dando Alex de decir, bueno, y ahora sí, ya entendí lo que me está diciendo el profesor porque ya me lo explicó, ¿sí? No es precisamente por este proceso, digamos, de deshumanización, como le dicen, que yo creo que no es un proceso de deshumanización, sino porque nuestras culturas son fundamentalmente orales, ¿sí? No nos hemos formado como lectores, y esto está vinculado también al pensamiento científico y a los procesos de abstracción que tampoco se han desarrollado. Entonces, y a este proceso de imaginación desde, por ejemplo, los textos escritos, digamos, ¿sí? Entonces sí somos tan orales y habría que revisar la historia de nuestro país porque hemos transmitido las tradiciones mucho oralmente, ¿sí? Y cuando llegan a la clase los estudiantes y uno les explica, ellos dicen, ay, sí, profesora, ahora me quedó clarísimo. Es usted una excelente profesora, ¿no? Pero no hay, digamos, este proceso de aprender leyendo como hacen mucho. Miren, por ejemplo, ven a los japoneses que viajan con un manual y perfectamente viajan, van con el manual y no necesitan que alguien les esté explicando. Y también hay europeos que lo hacen así, y no todos los europeos, porque no todos los países europeos son muy, muy lectores ni tampoco muy reflexivos, digamos, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que quería aclarar. Y la otra, la pregunta que me hacías es que yo creo que también aquí hay intereses económicos muy claros. O sea, ¿a quién le conviene vender tanta tecnología? Ahorita podríamos ver toda la discusión y todo ese debate de las tecnologías que se están dando, por ejemplo, entre China, Estados Unidos. ¿Quién produce las computadoras? ¿Quién es el dueño de las telecomunicaciones? O sea, todo el mundo tenemos un celular, ¿no es cierto? ¿Quién es que controla, pues, Telcel, ¿no? O AT&T, pero en México es Telcel, y hay, digamos, intereses o Gates para ver lo del Facebook, para todo esto. Entonces hay intereses económicos muy claros, y que a mí me parece que también a estos grupos les interesa que esta cuestión pase, ¿sí? Pero no se está pensando en otra cosa. Yo creo que una de las cuestiones en que no estamos pensando es en cómo queremos vivir y cómo queremos convivir, cuáles tendrían que ser las reglas, las normas, qué tipo de humano, cómo quiero que me quieran, cómo quiero que me traten, ¿sí? Cómo yo debo de tratar al otro, cómo quiero estar con el otro, ¿sí? Si viviríamos en esta, una actitud muy hedonista, muy individualista, muy competitiva, y acordémonos que la competencia implica la exclusión del otro. ¿Dónde estaría esa otredad entonces de la que estaba hablando Oscar hace un momento, ¿no? Entonces yo creo que sí hay intereses económicos ahí muy, muy fuerte. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo en la Universidad Autónoma de Chiapas, en donde también se está aprovechando toda esta cuestión para el control y para buscar, bueno, cómo disminuir los gastos de la universidad, porque los rectores anteriores dejaron en la bancarrota la UNACH, ¿no? Y este rector no sabe cómo hacer y está luchando para poder sacar de la bancarrota a la universidad. Entonces dejaron unas nóminas muy grandes, entonces están tratando de buscar. Yo creo que sí hay otros intereses ahí, que es el mercado de las TIC, es otro tipo de mercados que se están movilizando y de lo cual tendríamos que reflexionar. No sé si respondo un poco a... Sí, doctora. Sí, le responde. Y mire, sucede algo con este contacto. Es un amigo que tengo yo en Twitter y forma parte de un grupo de personas que están observando cambios desde las esferas altas y el estado profundo, y siempre están en esta situación de buscando una conspiración. Y entiendo a mi buen Iván en este aspecto de deshumanizarnos, porque me hacía un comentario: oye, ¿te das cuenta que en el 2009 dejamos de darnos la mano? Luego hubo un momento por la influenza que decían que a la distancia. Me dice, nuevamente estamos otra vez a la distancia, porque él me decía, ¿te das cuenta que se repite? Procure el distanciamiento social. Esa palabra tiene connotaciones, distanciamiento social, o sea, socialmente nos quieren separar,
Le digo, ok, el término entonces cámbialo, no digas distanciamiento social, solo mantén una sana distancia con otra persona, pero no que te distancies socialmente, no de voy a dejar de verte, voy a dejar de estar en contacto, ¿no? En ese aspecto comprendo yo que hace su mención, pero con semejante argumento que le acaba de dar, doctora, creo que él cubre muchas líneas que tiene de interés. Lo veo ahí que está por escribir, entonces sigamos porque está poniendo bueno esto. Dígame, Mr. Black, ¿qué tópico? Doctor, hablemos de dos elementos básicos en esta ecuación educativa: el papel de los maestros y el papel del alumnado en general, del cuerpo de alumnos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias psicodinámicas que se van a reflejar en estos dos elementos ante un proceso, como usted lo mencionó, ante el proceso de espacio vacío de la educación, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias psicodinámicas que van a tener estos dos elementos de la ecuación? Bueno, pensemos que el acto pedagógico es un acto complejo, ¿no? Es el encuentro, ¿no?, entre por lo menos dos sujetos, ¿no?, el maestro y el alumno, encaminados a generar un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje en el alumno, pero también un aprendizaje en el maestro, ¿no? La práctica docente implica un vínculo, ¿no? Carlota lo ejemplificaba cuando decía, explica la clase al alumno o la alumna dice, ahora sí le entendí, maestro. Usted es una buena maestra, usted explica muy bien. No es que lo explique, que lo diga, o que diga otras cosas, o que lo diga mejor. Tiene que ver con el vínculo, ¿no? El vínculo que se establece entre el alumno y el maestro o la maestra, ¿no?, porque quiere lo que la maestra o el maestro tiene para sí. No sé si me explico, es algo ¿no? El otro quiere, ¿no?, lo que el maestro posee, y lo que posee en el acto pedagógico es su saber. Por eso se dice que el poder del maestro, ¿no?, está colocado en su saber y en la forma en que ese saber lo muestra al otro y que el otro lo quiere para sí, ¿no? Entonces, en el acto pedagógico, ¿no?, se da es una condición necesaria, ¿no?, este proceso, ¿no?, algunos le llaman como un proceso transferencial, ¿no?, entre el alumno o la alumna, el maestro o la maestra, para que eso que transmite, ¿no?, esa palabra mencionada por parte del docente o la maestra signifique, ¿no?, algo para el alumno o para mí, ¿no? Esto ya no es posible, ¿no?, porque esa palabra, ¿no?, no solamente es el sonido, la articulación del sonido, ¿no?, para transmitir un mensaje, también es una mirada, ¿no?, también es una actitud, ¿no? Entonces, esto no se puede dar de otra manera si no es cara a cara, ¿no? El aparato, llámese la televisión, llámese la laptop, ¿no?, es algo que interrumpe, que se cruza, ¿no?, entre estos encuentros, ¿no? Por lo tanto, el maestro no puede, no va a poder. Esa es mi postura, ¿no? Porque no es capaz, ¿no?, de mostrarse de esa manera, ¿no? Creemos, ¿no?, que con el uso de la tecnología lo vamos a resolver, porque mandamos las tareas, porque le decimos qué van a hacer, porque inclusive a nosotros nos piden que definamos las rúbricas, cómo vamos a calificar los ensayos, los trabajos, ¿no? Algo que desde mi perspectiva es
aberrante, ¿no? O sea, es que tienes que poner esto y decirlo de esta manera, ¿no? O cuando el pensamiento y la reflexión no tienen límites. Lo que queremos es encasillarlo a un modelo, a una forma que me parece que siempre va a encontrar canales para ir más allá de esos límites, ¿no? Entonces, para el alumno es complejo, ¿no? Es complejo ver una pantalla, ver a las personas o ver el contenido en una pantalla, ¿no? Cuando lo que planteaba Carlota es muy cierto, o sea, somos más orales, queremos que nos lo digan, que nos lo expliquen, para que nos quede claro. Entonces, esta situación se hace muy compleja, ¿no? Esta separación, ¿no? Esta distancia que separa, porque decimos que los aparatos, la tecnología, acerca la distancia. Sí, pero también la aleja. También no puedo verlo en carne y hueso a ese sujeto que me interpela, que me está ahí señalando cosas. Entonces, pensemos que en este momento estamos en una situación, ¿no?, educativa compleja, ¿no? Pero educativa como Carlota lo plantea, ¿no?, institucionalizada. O sea, porque la educación, ¿no?, se ha reducido, ¿no? Se ha reducido el concepto de educación a la escuela, ¿no? Inclusive alguien que escribió ahí con el compañero Zorro, ¿no?, que dice que la educación es un derecho, ¿no?, constitucional, un derecho humano, pensando a la educación como el acceso a la escuela, ¿no? Pero la educación no es eso, no es solo, más bien no es eso. La educación es el proceso mediante el cual el ser humano se hace humano, ¿no?, siempre en relación con el otro, ¿no? Es la construcción de un sujeto mediado, ¿no?, por ese otro que le transmite o que le reconstruye una cultura, un contenido social, ¿no? Y es la única manera que nos hacemos humanos a través del proceso educativo, ¿no? Entonces, la escuela es solamente un ápice dentro de ese contexto que llamamos educación, ¿no? Y la escuela ahorita, ¿no?, en su función, me parece que está altamente cuestionada. O sea, los maestros, bueno, los sujetos de la enseñanza, como se le dicen por ahí, los maestros, ¿qué lugar ocupan ahorita los docentes con esta pandemia? ¿Y cuál es el lugar del alumno? Me parece que todavía no sabemos, Tenemos que pensarlo, tenemos que repensarlo, ese lugar, ¿no? Y tendríamos que preguntarle a los maestros qué sentido y qué significación tiene para ellos esta condición, esta posición en donde los coloca la escuela, ¿no?, donde los coloca la autoridad, ¿no? Y se movió. Ahora te tienes que colocar en este otro lugar que no sabes, que no tienes experiencia. ¿Qué está pasando? Desde aquí podemos decir muchas cosas. Tendríamos que preguntarle a los docentes, ¿no?, desde una manera fenomenológica, ¿no?, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué están viviendo los docentes, ¿no? Tenemos que darle la palabra a los maestros que nos digan de su condición, ¿no?, porque se les ha movido de posición, ¿no? Ya no están en el aula, ¿no? Ya no están coordinando, dirigiendo, observando, ¿no?, dominando, castigando. Están de otra manera, ¿no? Aunque de manera simbólica el maestro está presente, pero también es importante que en lo real lo esté para que se dé el proceso educativo, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así lo pienso, ¿no? Yo quiero agregar algo más. Sí, doctora, adelante, doctora. Porque le hiciste una pregunta muy interesante a Oscar, es que
a partir de lo que él está diciendo, yo bueno, pongo a reflexionar algunas cosas y se me vienen, se me hace recordar algunas otras cosas también, ¿no? Porque cuando dices tú, bueno, ¿cuáles son las dinámicas, o las psicodinámicas? Y me parece a mí que esta dinámica que yo creo que se está profundizando con la pandemia y con el uso de tecnologías para poder hacer la práctica de la docencia y de la enseñanza, ¿sí? Ya viene, digamos, tiene ciertas características que ya venían con las políticas educativas neoliberales, ¿sí? A mí me parece que esta idea de competencia en que incluso se ha llegado al extremo absurdo, y a mí me parece que hasta perverso, de pensar un currículum por competencias no solamente en el nivel básico, sino también en el nivel superior, ¿sí? En donde se supone que debería haber libertad de cátedra, bueno, donde debería haber procesos de reflexión y cuestionamientos a la realidad, y se nos impone un currículum por competencia, pero no nada más eso, sino que se nos dan, se colocan una serie, digamos, de dispositivos para que los profesores nos pongamos a competir entre unos y otros. Y eso ha llevado a ciertos sentimientos de soledad, de aislamiento, ¿sí? De desconfianza del uno en otro, porque como yo comentaba hace un momento, la competencia, y ya lo dice Humberto Maturana en sus textos, ¿sí? Implica la exclusión del otro, ¿sí? Yo siempre pongo de ejemplo esa película de 7 años en el Tíbet, donde sale Brad Pitt y unos sí, claro, Brad Pitt. Hay un diálogo entre él y una tibetana, y le pone el ejemplo porque él es un ganador, un primer lugar, un ganador olímpico, ¿sí? De una competencia, porque está compitiendo, y ella le dice: la diferencia entre tu cultura y mi cultura, ¿sí? Es que ustedes buscan siempre competir con el otro para estar en el primer lugar arriba y por encima de los otros, ¿no? Y en cambio, para nosotros lo que tenemos que hacer es estar bien con nosotros mismos, que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos esté, digamos, en coherencia. Dice, cuando hacemos eso, ahí es donde somos exitosos. Digamos, es una perspectiva cultural totalmente. Nos convertimos en buenos monólogos, porque luego hablamos y nadie nos escucha, ¿sí? Hablamos y decimos cosas y nadie nos escucha, porque todo mundo tenemos tantas cosas que ver, estamos tan saturados, ¿sí? Que a nosotros, por ejemplo, nos piden hacer investigación, hacer tutorías, hacer gestión, dar docencia, pero además un número determinado, y hacer esto si quieres tener más ingresos. Y nosotros pues nos vamos con más ingresos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues nos saturamos. ¿En qué momento aparecen los procesos de reflexión? Y porque construir nuevos conocimientos, por ejemplo, en la universidad implica mucho tiempo, no es cualquier cosa. Entonces, nos exige ser investigadores y nos exige ser docentes. Digo, ¿puede uno hacer todo eso? Pues no, ¿verdad? Es como muy difícil, vivimos saturados, luego tenemos que atender el correo electrónico, tenemos que atender el WhatsApp, y luego tenemos que ver el Facebook, luego tenemos ahora que ver el Meet, y luego manejar el Classroom, y luego el Educat que nos están pidiendo a nosotros, y luego no sé cuántas, tiene uno para escoger qué plataforma uno escoger o qué programa uno escoger para llevar. Entonces me parece a mí que entonces hay monólogos, hay un no escucha, y la palabra pareciera que sale sobrando. Y yo siempre digo, bueno, la palabra, pero es que la palabra, no sé, hay un autor que tiene un texto que se llama Construir cosas con palabras. Pero además no me iría yo más lejos, habría que leer la Biblia y decir primero la palabra, ¿sí? No fue el verbo. O sea, como que uno tiene que nombrar las cosas, escuchar y todo esto, y si no escuchamos, ¿qué podemos estar construyendo, verdad? No podríamos estar construyendo nada. O sea, ¿qué vínculos, qué tipo de vínculos? Porque ya no se desvanece ese momento de estar con uno mismo, de esa intimidad de estar con uno mismo, ¿sí? Porque estamos siempre tratando de quedar bien con el otro que nos está evaluando, nos está vigilando, estamos siempre en eso. Entonces, estamos siempre viendo qué es lo que el otro quiere.
Y bueno, eso también está vinculado con nuestra propia historia, ¿verdad? Desde que llegaron los españoles, siempre decimos que los españoles o los blancos son los que tienen la razón. Digo, yo soy blanca, pero estoy pensando en la cultura, ¿sí? Que ellos, los otros, tienen la razón y que nosotros somos los que no tenemos la razón y ni siquiera confiamos en lo que pensamos. Entonces, a mí me parece que hay una desconfianza hasta de sí mismo y me atrevería yo a decir que aparece una violencia contra sí mismo, ¿sí? Y aparecen todas esas somatizaciones de gastritis, colitis, infartos y una serie de cosas, porque estamos siempre tan saturados que ni cuenta nos damos, ¿no? Y cuando venimos a ver ya nos dio un infarto y ya nos morimos, ¿sí? O ahorita estamos tan acelerados y de repente nos quedamos en el aislamiento y lo que puede entrar es un proceso de depresión, un proceso de tristeza, ¿no? Y sobre todo si vemos que nos están poniendo condiciones y nos exigen cosas que no sabemos hacer y que se requiere cierto tiempo para poder aprenderlas, ¿sí? Quieren que demos clases en línea y uno dice, bueno, quieren que den clases en línea, pero ¿cuántas horas tengo? ¿Cuántos grupos tengo? Ya quiero ver a los profesores de prepa que tienen grupos de 40, 50 estudiantes y tienen 5 o 6 grupos. Digo, no sé a qué horas van a comer, ni a qué horas van a respirar, ni a qué horas van a dormir. Digo, ya no digamos también de los universitarios, que no nos va muy bien, ¿eh? Pues a qué horas, entonces... Y que son más grupos. ¿A qué horas vivimos cosas que... ¿A qué horas yo puedo leer una buena novela? No tengo tiempo, ¿sí? Y mis ojos están hinchados, están rojos, me dice mi nieta, tus ojos están rojos, ¿sí? Entonces es, digamos, una dinámica diferente, ¿sí? En el sentido en donde se involucra justamente el cuerpo, la salud, otra serie de aspectos que, bueno, yo no pido que lo toquemos ahorita, pero sí, yo creo que es una dinámica que está implicando, digamos, un tipo de vínculo, una desvinculación de lo simbólico, de los acuerdos, de las convenciones aquí que podrían estar pasando, ¿no? Porque además ya ni me interesa el saber del maestro, si yo compito porque tengo buenas relaciones o por no sé qué, ¿no? O sea, hay muchas cosas que podríamos discutir. Gracias. Claro. Mire, doctora, curiosamente, Gracias, doctora. Hay un artículo que salió hace unas semanas del País que habla precisamente sobre las horas de laborar, que aumentaron, que incluso han llegado hasta 20 horas, y en su estudio marcan que el estándar es de 18 a 12 horas. Todo el mundo cambió su horario porque esta comodidad del jefe de decir, estamos desde la casa, entonces puedes dejar lo que estás haciendo y chútate 4 horas más de las que ya habías trabajado, y esta exigencia y todo el tiempo. De hecho, nos pasó el fin de semana pasado con mi mamá, un domingo a las 2 de la tarde, y le empieza a llegar información a su correo, y le digo, ¿vas a trabajar en domingo? Me dice, pues es que están enviando la información, y hay que trabajar entonces. Nos escriben en Hilden Esteban, me parece que el reto verdaderamente central de la escuela ha sido y es ahora más recuperar las realidades sociales externas a sus muros. Me refiero a las condiciones de la familia, de la comunidad de manera local. No podemos evitar nuestra existencia global, pero seguir ignorándola sería la practicidad local. A lo personal, es una situación subjetiva humana misma. Sería estrangular prácticamente las posibilidades de la educación escolar para una opción de garantizar la sobrevivencia humana. Gracias, Esteban, por escribirnos. Y Diana Ruiz Rincón nos escribe algo muy interesante para nuestros invitados. Si bien la contingencia sanitaria ha provocado un distanciamiento social, también ha permitido que emerjan otras formas de acercamiento. Buen ejemplo, la actividad que tenemos el día de hoy hace referencia a el tiempo, el dinero, la situación de juntarnos en este espacio, que como dijimos al principio, a pesar de que su agenda está algo saturada de los doctores, bueno, estamos aquí por el tiempo de 1 hora, pero hace ella la reflexión hacia esta situación lógica del privilegio. ¿Cómo se abordaría este asunto a la responsabilidad social para quienes carecen de dicho privilegio, el acceso a las TICs
y a la alfabetización tecnológica. Pues antes de que contesten nuestros invitados, podría decirte a grosso modo, Diana, algo muy sencillo. Estamos hablando con doctores de la academia, de sus respectivas universidades, personas que tienen voz y peso al decir: yo trabajo con alumnos, yo genero contenido, yo estoy viendo en pro de ellos, entonces nos vamos a modificar y vamos a trabajar donde las características de esta situación nos permita llegar a nuestros alumnos. La doctora lo acaba de decir de una manera hermosa ahorita, la doctora Carlota. Un maestro de preparatoria tiene que cubrir ciertas horas, tiene que cubrir tantos grupos, y esto es prepa. Y si lo subes a universidad, son más grupos, porque son más carreras. Hay doctores que trabajan dan clases en distintas carreras. Ahora eso multiplícalo por las horas, por los grupos, por el día, por una semana, por un mes, por lo que siga la contingencia y se tenga que trabajar de manera virtual. Bueno, estamos hablando el día de hoy con personas que están exactamente en este rubro, y me parece interesante que hagas esta observación desde una vista, desde una óptica del privilegio. Sin duda es un privilegio lo que estamos teniendo el día de hoy aquí, y por eso agradecemos que nos compartan, que nos dejen su like y que no se pierdan el resto de los videos que vamos a estar haciendo, porque vamos a tener invitados, y de una vez me comprometo a tener nuevamente a la doctora Carlota, al doctor Oscar, para que nos brinden de su conocimiento y de sus aportes. Y bueno, la pregunta, doctores, es sencilla. El reto: en universidad hay alumnos que son foráneos, que vienen y tal vez tienen un celular sencillo, no tienen computadora. ¿A qué retos se enfrentan ellos? Porque no hay cibers, ¿no? Esa es una realidad. Ahorita no hay dónde ir a consultar, dónde pueda llevar yo mi clase. ¿Cómo se está enfrentando a esto la academia? Respectivamente las áreas de la universidad, tanto la UNICACH como la UNACH. No sé quién quiera tomar la palabra primeramente. Oscar. Bueno, es que bajo esta perspectiva que tú nos planteas, Zorro, siempre le hemos llamado a eso un reto, ¿verdad? Yo creo que hay que cuestionar ese concepto. Me parece que es una tragedia más que un reto. Tenemos que discutir qué implica, bueno, aquí Claro. Nuestro Mr. Black, filósofo, ¿no? Discutamos porque todo decimos, es que el reto de la educación, me parece que es un concepto que no da cuenta, ¿no? No da cuenta de la realidad concreta, de la realidad cotidiana que vive la gente. Y pareciera que reto sí nos invita, ¿no?, a luchar, a trabajar. Me parece que es un concepto neoliberal, ¿no? Porque el neoliberalismo no acepta que te enfermes, no acepta que no tengas ganas, no acepta que lo veas mal, ¿no? Que aunque estés enfermo seas positivo, ¿no? Que le sonrías a la gente, que no te duela la cabeza, que no te fastidies por tantos alumnos, tantas actividades, tantas cosas, ¿no? Que no disfrutes de la vida, que produzcas, ¿no? O sea, está centrada en la producción, ¿no? Y una producción numérica, ¿no? Cuando decimos que en el aula construimos proyectos de vida, ¿qué es eso? ¿Con qué lo mides? Hay que cuantificar eso, cuando sabemos que la condición humana difícilmente vamos a cuantificarlo, ¿no? Y entonces, cuando tú nos dices, yo soy de una comunidad rural campesina, ¿no?, donde pocos tienen el privilegio de tener internet en su casa. Llegas a la tiendita a comprar una ficha, ¿no?, de 10 pesos para que tengas acceso al WhatsApp o al internet,
2 horas, ¿no? Y que es muy lento, me dicen, es muy lento de bajada, ¿no? Y de subida es peor. Entonces le dije, bueno, utilicen solo de subida, no de bajada, no de subida, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo le haces en esa comunidad, ¿no? para que los alumnos los acerquemos a los contenidos, ¿no? No hay manera, o que ellos se acerquen a los contenidos, ¿no? Entonces, me parece que es una tragedia, ¿no? Y además muestra, pues, cómo este modelo neoliberal, ¿no?, ha ampliado las brechas entre los pobres y los ricos, entre los que tienen posibilidades y los que no tenemos esas posibilidades, ¿no? Entonces, la escuela se ha cuestionado mucho, ¿no? Tenemos varios teóricos que dicen que en vez de ayudar a una igualdad social, a una equidad social, produce desigualdades sociales. Y en estas condiciones de pandemia, ¿no?, esas desigualdades sociales, ¿no?, se vuelven crimen. Ya no podemos hablar, yo creo, desde mi óptica, solo de una desigualdad social, sino un crimen, ¿no?, porque estamos matando las ilusiones, el deseo, las expectativas por ser pobre. Y el ser pobre pareciera que lo vemos, es porque él quiere, porque no trabaja, porque no, sin darnos cuenta que hay una serie de situaciones y de condiciones, ¿no?, más allá de los propios sujetos, que le llamamos el capitalismo, el neoliberalismo, ¿no?, que está propiciando esto. Entonces me parece que con la pregunta que me hace Zorro, no es un reto. Cuestionemos, yo creo que tenemos que cuestionar ese concepto. Es una tragedia, ¿no?, en los muchachos, en las muchachas, en los niños, en las comunidades rurales campesinas, que de esto, ¿no?, Chiapas se caracteriza, ¿no? Chiapas no es solo Tuxtla Gutiérrez, Tampachula, San Cristóbal, Comitán, ¿no?, como ciudades, ¿no? Aún Tuxtla Gutiérrez, veamos, yo vivo en una periferia de Tuxtla, ¿no?, y vemos, ¿no?, cómo mucha gente no tiene acceso al internet, porque se paga, es caro, ¿no? Es caro. Sí es. ¿No? Y los grupos de poder no solo te venden el internet, más bien no te quieren vender solo el internet, no, compra el internet, pero también la televisión, ¿no? Y también el teléfono, o sea, le vendemos paquetes, Yes. ¿no? Y a veces no alcanza para comprar esos paquetes. Y entonces, ¿qué hacemos? Por supuesto que hay gente que sí. Y lo otro es que muchos estamos no tan familiarizados con el uso de la tecnología, y eso es real, ¿no? Es muy real, ¿no? Yo tengo amigos, y los amigos que compartimos una ruta, que no usa celular, no quiere usar celular, y no necesita el celular. O sea, para vivir en este mundo tampoco puede uno vivir sin celulares. Claro, no nos vayamos tan lejos, Mr. Black está peleado con las redes. Sí. Bueno, eso puedo comentarle, porque ya usé de la palabra, amiga. Doctora, le hacen una pregunta, Doctora, por favor. aquí específicamente. Pregunta ¿Qué? Arturo González, ¿somos o no somos competitivos? A mí me parece que nosotros tenemos un pensamiento neoliberal, y yo le recomendaría a él que leyera el texto de Stirner que se llama El Castillo de Barbazul, para que, digamos, vayamos comprendiendo cuál es la lógica de la modernidad, cuál es la lógica de la cultura occidental, y que justamente en estas lógicas, o sea, las vamos haciendo acto, las vamos actuando. Y sí somos competitivos, y eso implica que somos neoliberales, ¿no? Por ejemplo, decimos ahora, yo escucho a mis estudiantes, a ver, yo les hice una encuesta, decir, a ver, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Por qué estudiaste pedagogía? ¿Sí?
Y todos, de diferentes generaciones. Lo que dicen es porque quiero vivir mejor, porque quiero ser alguien, porque quiero tener un trabajo, ¿sí? O sea, ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿qué estamos nosotros formando? ¿Estamos formando trabajadores? Y luego uno piensa, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, donde están formando, bueno, también trabajadores al final de cuentas, pero cuadros medios, o sea, gente que sea dirija, pero la UNACH, ¿qué tipo de profesionista? Es alguien que se conforma con tener un trabajo y ahí la va a ir llevando, y digamos, esto está como muy vinculado con todos esos procesos de burocratización y de mercantilización, que de alguna manera se llama esa forma de privatización de la educación, porque luego se ve a la educación como una mercancía. Entonces es una mercancía que es un producto que lo tengo que adquirir, y lo que me interesa es tener el título. Pero, por ejemplo, la universidad, ¿qué pasa con la universidad? Pues, ¿a poco estamos discutiendo con la realidad? Si los conocimientos que nos aportan o están ahí en los contenidos curriculares son suficientes para comprendernos unos a los otros, para comprender qué está pasando con la realidad social, ¿no? Incluso la realidad económica y política del Estado, del país, del mundo, ¿no? Y también esta cuestión de la supervivencia humana, o sea, ¿qué está pasando? Vean también la cuestión de la medicina, cómo se ha mercantilizado. O sea, también hay procesos de mercantilización, y que incluso, por ejemplo, ya desde cuántos años, Eric Fromm también decía, hasta el amor se ha convertido en una mercancía, ¿no? O sea, que si no hay dinero, o como dice el dicho, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces somos muy neoliberales, ¿no? O, por ejemplo, mis hijos, digo, yo quiero que aprendan inglés y los voy a llevar aquí, que aprendan inglés, pero además voy a ahorrar para mandarlos al extranjero para que hagan esto, porque quiero que después hagan una maestría, ¿no? Un doctorado, y entonces uno va con esta carrera, ¿sí? Que estamos teniendo, y a eso, digamos, malamente se le llama reto. Yo estoy de acuerdo con Oscar, o sea, yo creo que no podemos partir de un reto. Y a mí me parece, ciertamente estoy de acuerdo, hay, pues sí, una tragedia puede ser, ¿sí? Porque finalmente esta tragedia, este individualismo, esta competitividad, que sí la tenemos, pues rompe la armonía social. Vean cuánta violencia hay, o sea, hay violencia. Y hay violencia que incluso no se le reconoce como violencia. Lo que hacen con nosotros de exigirnos, de querernos controlar, de querer que pensemos de una manera, eso es violento, muy violento, y nos lastima, nos lacera. Y eso, por ejemplo, no se ve como violencia porque hay esta perspectiva neoliberal donde lo que importa para que tú seas mejor sean productos, y como dice Oscar, en términos cuantitativos. Entonces, si tú produces mucho, aunque el artículo, lo que tú hagas, ¿sí?, nadie lo lea, nadie te escuche, pero si estás produciendo y haces así como con bombo y platillo que eres grandioso, ¿sí? Eres exitoso, ¿no? A eso se le llaman como retos, o sea, tener más. Y ahí me parece que no, creo que nosotros debemos en un lado esta idea de reto, yo estoy de acuerdo completamente con él, y lo que tendríamos es que centrarnos más en comprender qué es lo que está pasando en estos espacios educativos, en estas instituciones educativas, ¿sí? Que tenemos, y qué tendríamos que hacer con ellos, y no nada más eso, a ver, ¿cómo queremos que vivan nuestros niños? De veras, en serio, yo he trabajado muchas cosas con mis estudiantes y con mis compañeros, esta cuestión de la tarea, que ahora a nosotros nos lastima mucho, porque a partir de que los profesores somos evaluados y nos tratan de controlar con la evaluación, ¿sí? Antes la evaluación, que era un acto pedagógico en donde el profesor evaluaba qué estaban aprendiendo y para ir reformulando sus estrategias de enseñanza, ahora resulta que la secretaría, el gobierno, los burócratas vienen y nos evalúan, y entonces depende si sabe el chico, bien, y si no, te va muy bien, y si no sabe, tampoco. Si se titula, te va bien, y si no se titula, o sea, no les importa si el chico no se tituló,
porque se le murió su papá, se le murió su mamá, se casó, se divorció, no sabemos qué pasa, no les importa esto que decía Oscar, qué pasa con cada subjetividad, con todas estas cuestiones de sentimientos, no les importa, lo que importa es que se produzca, ¿sí? Y si no produces, ¿sabes qué pasa? Eres chafa, o sea, no sirves, eres inútil, ¿sí? Claro, Entonces, no cumples. Tienes que estar compitiendo, ¿sí me explico? Claro, doctora. No sé si le contesto. No, sí, están felices aquí. Es que los tenemos compartiendo en varios espacios. Están así, exactamente, eso. Pero bueno, Arturo, te han contestado. Quiero retomar de dos aspectos que ha mencionado la doctora en cuanto a nuestra situación actual, de la velocidad, de la necesidad de aprender, que igual el doctor Oscar ha mencionado enfáticamente en decir, somos mayores, tenemos que aprender nuevas tecnologías, la doctora refiere a el docente, el maestro, el profesor, tiene que elegir una plataforma, cuál es el espacio más rápido, cuál es el mejor. Les recomiendo leer dos libros, uno es de Zygmunt Bauman, Modernidad Líquida, ahí él hace un despliegue tremendo de esa necesidad que queremos de cambio. De hecho, el primer programa que yo tengo está basado completamente en eso, y es cómo es posible que en un lapso de 3 horas reventemos tanto una nota, una información, que la gente diga, es que estoy harto. Sí, pero de un titular, no de contenido. Solo te quedaste con las 3 líneas que te pusieron de encabezado y tú crees que estás informado. No estás informado. Así que, ojo ahí, muy importante. Y el otro es de Antonio Pasquali y es comprender la comunicación. Véase que se deja ver mi lado comunicador. Ahí refiere él específicamente a estos procesos informativos rápidos, constantes, y que implican esta situación que estamos viviendo ahora, la distancia. Cómo la información viaja, cómo la información se comprende. Creo que los doctores han resuelto la duda de nuestro auditorio en cuanto a la calidad de aprendizaje. Creo que esa pregunta no se las había hecho. Mencionaba a Simba, la brujita del árbol, si será la misma calidad de aprendizaje. Entonces, esta es parte de la desgracia, para que ya no usemos el término reto, es parte de la desgracia porque ya lo han dicho, estamos acostumbrados a un sistema completamente oral, ¿no? No hay, que yo lo lea, no hay situación autodidacta. Yo lo sufrí mucho en la universidad, de llegar y estar sentado y estar contando las horas para irme porque, profe, yo ya lo leí, yo ya comprendí. Sí, pero los otros 35 no, y estaba así como que encarcelado. Hubieron clases, hubieron momentos que lo sentí así como que huyamos, no hay otra forma, no hay otra dinámica. Quedamos atrapados en ese de repartimos los temas y van a ser laminitas o van a usar el proyector. Hay una dinámica distinta, más creativa. Hay momentos donde me sentí más tranquilo. La doctora no se acuerda de mí, pero yo tuve la oportunidad de trabajar con ella ahí en Humanidades. No se acuerda de mí porque traía yo el cabello de otra forma. ¿En qué trabajaste? Como alumno de comunicación, maestra. Hay varios de sus alumnos de pedagogía. ¿De comunicación? De comunicación. Pero con sus estudiantes de pedagogía. De hecho, cuando me dijeron la doctora Carlota, sí, yo sé quién es. Yo estoy contentísimo de tener aquí a nuestros invitados. Y creo, porque ya lo veo a Mr. Black ahí jaloneándose el cabello, que vayámonos a nuestro cierre. ¿Te parece bien, Mr. Black? ¿O quieres hablar de algo más? De acuerdo. Estoy de acuerdo. No, está bien, pero sí. no por mi intencionalidad. No por ello. Pero antes me gustaría poner aquí, hay un principio dentro del psicoanálisis que establece que la realidad se presenta siempre como una tragedia, pero la civilización, para poder enfrentar esa tragedia, tiene que generar una farsa. Por ende, considero que el término reto es la farsa de la tragedia de la desigualdad. Claro, siempre hay una máscara. De hecho, el miércoles lo hablábamos muy bien de eso.
Perdón, Black, habla. No, pues muchísimas gracias, doctores, por habernos acompañado. Cuestiones de tiempo, tenemos que cerrar por hoy, pero dejamos el espacio abierto. Este es su espacio. Creo que no se han cerrado todos los puntos. Hay que generar un nuevo proceso de comunicación para poder retomar el tópico. Será cuestión simplemente de generar la agenda y pues esperar nuevamente que ustedes puedan apoyarnos nuevamente. A nuestro auditorio, nuevamente muchísimas gracias por su participación activa. Creo que fue sumamente productivo. Productivo en el sentido de que se pudo generar una conversación mucho más rica, no productivo en el sentido axiológico del neoliberalismo. Antes de llegar a ese punto. Y por supuesto, invitarles nuevamente a que puedan compartir, ayudarnos a nosotros compartiendo, interactuando con nosotros en nuestras distintas redes sociales, para que este proyecto, que es todavía muy nuevo, pueda seguir creciendo y podamos generar un proceso más directo con ustedes en la comunicación. De mi parte es todo, mi estimado Zorro. Doctores, nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, Alexander, creo que es momento de que vayamos cerrando. Claro que sí. Bueno, para que no digan que somos muy salseros, doctor, muchísimas gracias. ¿Algún comentario de cierre? Yo sí quiero hacer un comentario, no es exactamente de cierre, pero mire, yo coordino una especialidad que se llama Procesos Culturales Lectoescritores. Y es una especialidad, es un programa de 1 año que tiene beca CONACYT. Ya está la convocatoria en la página ahorita de la universidad y en la página de Facebook de la misma especialidad. Y a mí me gustaría pues aprovechar también ese espacio para que nuestros estudiantes y nuestros egresados pues pudieran tener un conversatorio con ustedes sobre lo que es la lectoescritura y trabajar sobre procesos de investigación, los trabajos que ellos han hecho, porque trabajamos con investigación, acción participativa, y para que pudieran ellos compartir todo eso. Incluso hay alumnos de psicología que, si hay algún alumno tuyo ahí, por favor, Oscar, haz para que mándelo a la especialidad, porque una de las características es que queremos tener de diferentes enfoques. Excelente. Gracias por el espacio. El espacio está abierto. Mire, doctora, después que salgamos del aire, me manda usted toda la información. Y sí te recuerdo, y aquí la publicamos. Son las canas. Okay. Me delatan. Sí, doctora, usted envíeme la información y nosotros la publicamos. Le recuerdo, bueno, doctor, antes de que yo me meta con lo de las redes, lo escuchamos, doctor Oscar. Pues gracias por la invitación, gracias por tolerarnos, ¿no? Entiendo también que estamos cruzados por este modelo capitalista neoliberal, ¿no? Tuvo que aclarar aquí Mr. Black que la producción era de otra manera, no como capitalista. No había necesidad de aclararlo, nosotros lo entendemos, porque la producción no necesariamente tiene que ser material, ¿no? También hay otro tipo de materiales. Y también cuando decimos que andamos buscando las redes más rápidas, ¿no? Tiene que ver con un capitalismo. El capitalismo, una de las características del capitalismo es la velocidad, ¿no? Exige que todo se haga rápido, ¿no? De tal manera que cuando llegamos a la tienda queremos que el tendero nos atienda lo más rápido posible, ¿no? Nos desespera, el tráfico queremos que fluya lo más rápido posible, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? En la clase también queremos que los alumnos aprendan lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos pendiente. Hay mucho que pensar y repensar en torno a la escuela, en torno a esta situación que estamos viviendo por la pandemia, ¿no? Yo creo que en esos estudios que propone Carlota, que podemos hacerlo de manera conjunta con nuestros alumnos de la maestría en estudios psicosociales, que Mr. Black va a ser uno de nuestros alumnos, ¿no? Podemos hacer para pensar en los maestros, ¿no? Desde una mirada psicosocial, ¿no? Pensar en los maestros, pensar en los alumnos, pensar en las madres, en los padres, ¿qué
que más bien recuperar la palabra de ellos para saber, ¿no?, qué está pasando, ¿no? Y ahí está la invitación, y muchas gracias por invitarme, y siempre estaré a la orden. Que estén bien. Excelente. Muchas gracias. Doctora Carlota, Muchas antes de gracias, que nos doctores. vayamos, le manda saludos Gaby Hernández del EPCLE, 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 así es. Tú no me mandas. Dice EPCLE presente. Edwin. No. Así yo creo que es un acrónimo de algo, ¿no? Es EPCLE, EPCLE. Le dice Gaby Hernández. Saludos, doctora Carlota. Gaby. EPCLE Ah, presente. Gaby, ok. EPCLE, son las, ¿cómo se llama? De la especialidad en procesos culturales lectoescritores. Ya. Es que como nos dio el EPCLE, sí. el nombre bíblico, no el nombre, el acrónimo. Aquí somos medio militares también. Pero bueno, a mis invitados, muchísimas gracias. A todas las personas que nos han visto, gracias por su interacción, gracias por escribirnos. Recuerden que son libres de hacerlo, no hay líneas, no hay problema, nadie se pelea con nadie. Gracias a todos los que comentaron, a los que difunden, a los que dejan su like. No olviden seguirnos en nuestras distintas redes sociales, que se las pondré ahorita que salgamos, que acabemos esta conversación. Estaremos subiendo la información que nos va a mandar la doctora Carlota para que sean parte del EPCLE y trabajen todos, ¿no? Estén ahí al pendiente. Bueno, mi nombre es Alex Bernstein, esto fue El Zorro que Enseña. Yo estoy muy contento con los doctores, ya los dejamos ahí agendados para hablar exclusivamente. Vamos a trabajar y vamos a hablar de la tragedia que es la educación. Así que nos esperaremos para tener esa conversación. Y bueno, a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que esas son las redes sociales donde pueden seguirnos. En Facebook como El Zorro que Enseña, en YouTube está la retransmisión del Zorro que Enseña. Síganos también en Twitter en @elQE. Y si tienen alguna duda o comentario, pueden contactarse con nosotros vía en Gmail, en elzorrotescucha1@gmail.com. Mr. Black, pasa buena noche, qué gusto verte, hermano, como siempre. Muy buenas noches, Alba. Alexander, muy buenas noches a nuestro auditorio, siempre un gusto, y nos estamos viendo pronto. Claro que sí, descansa, hermano. Por cierto, me Dime. adelanto. El próximo viernes vamos a tocar un tópico de análisis internacional, así que váyanse preparando para el próximo viernes. Ok, no se lo pierdan, estaremos ahí al pendiente. Bueno, por mi parte es todo, muchísimas gracias. Un saludo a la señorita Mictlán, a Mr. Black, los colaboradores que hacen posible El Zorro que Enseña. Y bueno, nos vemos el martes de complemento. Si no sucede ninguna otra cosa. El miércoles de complemento. Miércoles. Ok, van a ser miércoles de complemento. Sí. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Si no sucede cualquier otra cosa, nos vemos a las 7 de la noche. Primeramente, Mr. Black, descansa. Me encanta cómo el fondo se oscurece. Igualmente un gusto, nos estamos viendo. Cuídate mucho, hermano. Sí. Gracias a nuestro auditorio. Y estamos ahí al contacto con todos ustedes. Buenas noches y buen fin de semana.